¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de TDAH Evidencia Científica, el programa que impulsa TDAH Vallés, como ya sabéis. Hoy nos acompaña en el plató el doctor Ramos Quiroga. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, Óscar, gracias. Bueno, sé que todo el mundo conocéis tanto a Ana, por supuesto, presidenta de TDAH Vallés, y muchísimo más al doctor Ramos Quiroga, pero yo, por si acaso, con tu permiso, voy a recordar a toda la gente que nos está viendo. El doctor Josep Antonio Ramos Quiroga es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal en la Universitat Autónoma de Barcelona. Además, es coordinador de urgencias de psiquiatría en el Hospital Universitari de la Vall d'Hebron y es coordinador del programa de TDAH del Hospital de la Vall d'Hebron. Bien, vamos a empezar, vamos a ir ya al grano, porque estoy seguro que la mayoría de los que nos estáis viendo desde casa estáis al corriente de lo acontecido en una de las últimas ediciones del programa de televisión Salvados que emite La Sexta. En concreto nos referimos al programa del pasado 7 de abril, donde se hicieron una serie de afirmaciones que en este programa nos gustaría aclarar de la manera que nos gusta a nosotros, que es argumentando y con base científica, por supuesto. En el programa, lo iremos viendo a lo largo del programa, de nuestro programa, en Salvados, como decía, se hicieron algunas afirmaciones, salieron algunas personas relacionadas con el ámbito de la medicina y, resumiendo muy a grandes rasgos, lo que se dijo o se dejó entrever es que las personas que medican a sus hijos porque están diagnosticadas por TDAH es algo parecido como estar drogando a sus hijos, eso por un lado, y también se llegó a afirmar que el TDAH es una patología inventada por la industria farmacéutica. Bien, ahí es nada. A raíz de todo esto, TDAH Vallés, por supuesto, pero también con el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Apoyo al TDAH, han emitido un comunicado que además hoy, aprovechando nuestro programa, lo quieren hacer público, y qué mejor que Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés, para leer este comunicado, este manifiesto. Así que, Ana, te paso la palabra. Muy bien, pues un poco en la línea que tú explicas, Óscar, lo que sí que hemos querido dejar claro a través del comunicado y que está consensuado, como tú bien has dicho, con la Federación Española, por tanto es un comunicado en nombre de aquellos que estamos trabajando en el ámbito asociativo y que estamos defendiendo los derechos de los afectados. Respetuoso, no queremos entrar en ninguna discrepancia ni que nadie pueda sentirse ofendido, porque lo que no queremos es faltar el respeto a nadie, pero sí queremos manifestar lo que pensamos con respecto al programa que se emitió y a las declaraciones emitidas. Y dice así: tras las declaraciones aparecidas en algunos medios de comunicación españoles y de boca de algunas personas vinculadas con la medicina en el sentido de que el TDA o el TDAH es un trastorno inventado por la industria farmacéutica y que los padres que medican a sus hijos con la medicación están drogando a sus hijos, o así se insinuó, TDA Vallés, con el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH y prestigiosos especialistas en la investigación del TDAH, manifiestan: TDAH Vallés marca su línea, exactamente igual que todas las asociaciones vinculadas en ese ámbito, siempre alienada al decir de la evidencia científica. En este sentido, hemos actuado siempre siguiendo estudios e investigaciones sobre el TDAH. Que el TDAH existe no es para nosotros motivo de debate ni discusión. Para nosotros es una realidad tan clara y diáfana como que el sol sale cada día, puesto de manifiesto en la guía práctica clínica como documento en el que se recoge la evidencia científica sobre el TDA y, en concreto, en el anexo 3, información para pacientes, familiares y educadores que se incluyen en la misma. Prestigiosos especialistas a nivel nacional y mundial, como el doctor Barclay, el doctor Ramos Quirogas, el doctor Josep Artiga, la doctora Ana Bielsa, el doctor Luis Rojas Marcos, concuerdan en investigaciones propias y en las de terceros en la existencia del TDA. Es incontestable este hecho por sí solo, que rebate en su totalidad las declaraciones en su contra de algunos sectores de la sociedad, basando siempre en opiniones y pareceres personales que en ningún caso cuentan con el respaldo de la comunidad científica. En cuanto al recurrente tema de la medicación, desde TDAH Vallés y desde todas las asociaciones, ni aconsejamos ni desaconsejamos su uso. Creemos que no es nuestra labor aconsejar a las familias sobre si medicar o no a su hijo. Creemos, y así lo ponemos de manifiesto en las reuniones con las familias, que es decisión de los propios padres y de las madres tras consultar con los especialistas en el tema.
Por otro lado, respetamos mucho a los padres que, tras informarse en las fuentes adecuadas, deciden medicar a sus hijos. Siempre tendrán nuestro apoyo, nuestra fuerza, comprensión y reconocimiento, porque no estamos drogando a nuestros hijos. Existen infinidad de estudios al respecto que señalan el tratamiento con este tipo de estimulantes a la misma vez que con otros tratamientos como la psicoprevención, la psicología, y que previenen cualquier tipo de adicciones en cualquier tipo de sustancias. Desde aquí, desde Evidencia Científica, programa de TDA Vallès, en nombre de TDA Vallès, de la Federación Española que representa a todas las asociaciones, así como de la comunidad científica, profesionales y especialistas en TDA de España, ponemos de manifiesto nuestra más enérgica repulsa a cualquier declaración que, sin ningún tipo de fundamento científico ni prueba demostrable, vaya en el sentido de incluir al TDA como un trastorno inventado por la industria farmacéutica. Así como repudiamos cualquier declaración, ya venga de personas, instituciones o personalidades públicas o privadas, que pongan en duda o que manchen la honorabilidad de las familias que deciden medicar a sus hijos para tratar el TDA aconsejados por profesionales. Bien, pues ha quedado bien claro, gracias Ana. Por cierto, que aparte de este manifiesto, que se puede encontrar, me imagino, en vuestra página web, en la página web del TDAH Vallès y también en la página web de la Federación Española. Aparte de esta carta, aparte de este manifiesto, van a encontrar también una carta que me consta que envió el presidente de la Federación, a Jordi Évole, además firmada por multitud de asociaciones, ¿no? Es una carta abierta que hace Fulgencio Madrid, él es el presidente de la Federación. Inmediatamente que se emite el programa, pues esto fue, concretamente la carta está fechada el día 8 de abril, en la cual él, como presidente y representante, hace una serie de declaraciones en el mismo sentido que nosotros hemos hecho en el manifiesto. Es una carta muy larga, no la vamos a leer porque nos comeríamos mucho tiempo de la entrevista, pero sí que él, de una manera absolutamente respetuosa en la línea de trabajo que siempre se ha mantenido desde la Federación Española cuando han surgido estas discrepancias, porque tengo que añadir que estamos cansados, aquellos que llevamos más de 15 años trabajando en este ámbito y que hemos visto la evolución de los pacientes, porque no estamos hablando de que seamos asociaciones que nos hemos constituido hace un año. Conocemos el ciclo vital de estas personas afectadas, los conocemos desde los 6 años hasta los 21, hasta los 25. Hemos visto el antes y el después. La mayoría de padres, muchos de nosotros, hemos sido diagnosticados a través de nuestros hijos. Por tanto, sabemos que esos trastornos, que este trastorno, que los síntomas, no son inventados, porque los hemos padecido en la propia carne. Por tanto, nosotros en esa línea, Fulgencio, presidente de la Federación, en esa línea hizo esta carta abierta al señor Jordi Évole, a la cual no hemos tenido contestación. Sí que es cierto que hubieron muchas llamadas a la redacción del programa. La redacción del programa también muy respetuosamente lo que contestó fue que las declaraciones de las personas que habían entrevistado eran declaraciones de esas personas y que por tanto el programa se había limitado a recogerlas y que se estaban planteando en un momento determinado, pero que no sería en todo caso en esta temporada, contrastar esta información con las asociaciones y con los afectados, pero que sería para la temporada siguiente. Por tanto, estamos abiertos y estamos esperando que eso suceda, porque nos encantaría que a la misma vez que en el mismo nivel que se ha escuchado la voz de estas personas que discrepan, se nos dé la voz a los que estamos pues viviendo y padeciendo en el día a día el trastorno y cómo a través de profesionales pues como el doctor Ramos y otros se puede evidenciar la evidencia científica, nunca mejor dicho, del trastorno. Bien, yo aprovecho para decir que no es nuestro objetivo ni mucho menos criticar ni poner en duda la labor periodística de compañeros de La Sexta, en este caso del programa Salvados, ni mucho menos, simplemente es que creemos que se debería recoger todas las opiniones. Bien, tenemos con nosotros a Josep Antoni Ramos Quiroga, prestigioso y reconocido doctor, además experto en TDAH. Todas estas declaraciones que ahora han aparecido en el programa Salvados, pero que, lo decía Ana también, de vez en cuando es un tema bastante recurrente, hacen mucho daño, porque me imagino que es como una losa, ¿no?, que cae sobre estos pacientes, que además ya se sienten bastante incomprendidos por la sociedad. Hola, Óscar. Bueno, pues hacen daño a los pacientes, no hace mucho también en otro programa de radio, aquí en Cataluña, pues uno pudo sentir la afectación de los pacientes al llamar y decir, oye, a mí eso me está pasando, y gracias
a las diferentes terapias que yo he hecho estoy saliendo adelante. Y en el fondo lo que pivota en todo ello es un grave desconocimiento a nivel social, pues de lo que son las neurociencias en general y en concreto lo que es la salud mental y los problemas que afectan al cerebro. Existe un gran desconocimiento en nuestra sociedad hoy día de lo que es el TDAH. Y eso, existen datos que demuestran claramente, como si tú sales a la calle y preguntas por las siglas TDAH, un gran porcentaje de la población no va a conocer exactamente qué es eso ni a qué se debe. Eso es una cuestión. La otra, que yo pienso que también es más grave aún, seguramente, es que dentro todavía pues del mundo médico hay gente que no llega a entender que el sistema nervioso central es un órgano que tiene un funcionamiento biológico, como puede tener el corazón, o puede tener un páncreas, o cualquier otra área de nuestro organismo. Que hay factores genéticos que claramente pueden delimitar ese funcionamiento, que hay factores ambientales y sociales que pueden interaccionar, eso no lo entienden. Y es más grave, tienen un posicionamiento a priori de que no se puede hacer un abordaje terapéutico con psicofármacos o con medicamentos, igual que hacemos con otros trastornos de otras áreas de la medicina. No escuchan la evolución, no escuchan cuál es la respuesta de los pacientes. Y esta es la situación que hay. En el fondo, cuando se dice, no queremos negar la existencia, pensamos que hay un exceso, que hay demasiado diagnóstico, es una forma, y perdona la expresión, un tanto miserable, de realmente estar cuestionando la existencia. Yo no me imagino ningún programa de radio ni ningún programa de televisión hablando de preguntémonos cómo es que hay tantos ancianos con demencia o que tienen Alzheimer, porque eso afecta al 4, 5, hasta casi el 11% de la población anciana, y nadie se cuestiona que eso sea así, es una realidad. ¿Qué tendremos que hacer? Aplicar todas las terapéuticas posibles que tengamos. Nuestra función es mejorar la calidad de vida, mejorar la situación vital de los afectados. Y tendremos que aplicar aquello que nos ha demostrado eficacia. Si son unos psicofármacos, bienvenidos sean. Si es un tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, bienvenido sea. Si nosotros llegamos con nuestras investigaciones a demostrar que determinados programas informáticos que ayudan a mejorar la memoria de trabajo son útiles, los utilizaremos. Y si nosotros llegamos a demostrar que determinadas restricciones en la dieta pueden ayudar, lo haremos. Y si incluso podemos ayudar viendo de que determinadas pautas o determinadas formas de dar clases en las escuelas pueden ayudar a los niños con TDAH, intentaremos que eso se cambie en las escuelas. Pero el posicionamiento que tienen estas personas, insisto, para mí es un tanto que genera una gran incomprensión sobre los afectados. Cuando ves familias que sufren día a día, cuando ves chicos que intentan luchar por salir adelante, o cuando simplemente, en los casos más graves, a lo mejor haces estudios en medios penitenciarios y observas cómo hay un porcentaje de gente que acaba en una evolución muy mala. Afortunadamente, no todos los niños con TDAH tienen esa evolución mala. Pero fíjate, a veces pienso que llega a ser un tanto mezquino, como se habla siempre de los estudios negativos o que no acaban de tener un buen resultado. Pero en cambio, ninguno de estos médicos comentan estudios publicados en revistas de prestigio como el New England Journal of Medicine, que nos vienen a decir en grandes estudios poblacionales en Suecia cómo un abordaje psicofarmacológico del TDAH consiguió reducir la criminalidad en esa muestra en más de un 30%. Eso es fundamental a nivel social, porque tiene un impacto no solo en los afectados, pero también en la sociedad. Y tanto. ¿Y por qué esto no se conoce? ¿Por qué no se...? Pienso que es lo que te digo. En principio, uno tiene un posicionamiento que no es nada científico. La ciencia es una situación en la cual tú estás abierto a escuchar, estás abierto a nuevas hipótesis que tú tienes que testar y tienes que demostrar. Fíjate las paradojas que se producen. Nos dicen que tenemos que utilizar fármacos que tengan muchos años de vida, que lleven muchos años en el mercado,
que los médicos españoles hacemos mala praxis, porque empezamos a recetar lo primero que viene al mercado. Estamos hablando que el fármaco que se utiliza en el 95-90% de los casos en España, el metilfenidato, tiene más de 50 años, es un fármaco del año 57. Y además, perdona que te interrumpa, para tratar el TDAH no existe una multitud de fármacos tampoco muy grande como para otras patologías. Efectivamente, hoy día en España solo tenemos 2 medicamentos para tratar el TDAH. Cuando uno cuestiona los grandes intereses de la industria farmacéutica, pensarías que si hay tanto interés, tienen que haber como mínimo 10. ¿Cuántos antidepresivos tenemos? ¿Cuántos medicamentos para tratar la ansiedad? Para tratar el TDAH solo tenemos 2 medicamentos, metilfenidato y atomoxetina. Y para más INRI, cuando es aquello que dices, qué gran desconocimiento de los que hablan sobre patologías inventadas o no inventadas, o tratar a niños drogando, pues quizá, ya que parece que les cuesta un tanto la lectura, si pudieran ver el programa, verían que hay fármacos, de los 2 que tenemos, uno no es un fármaco estimulante, es un fármaco que no tiene ninguna capacidad adictiva como es la atomoxetina. El metilfenidato es un fármaco muy seguro que lleva más de 50 años en el mercado y es cierto que si alguien hace un mal uso de ese medicamento puede tener consecuencias negativas, pero hay que hacer un mal uso de él. Nadie se plantea que Internet sea negativo para nuestra sociedad. Pero si tú haces un mal uso de Internet y haces un acoso sobre niños, dirás que Internet es malo. No, dirás que estás haciendo un mal uso del sistema. Pues esta es la realidad. Fármacos que llevan más de 50 años, solo disponemos de 2 psicofármacos y cuando uno se informa mínimamente, podrá ver pues, que estamos hablando de una patología que es coetánea, insistiendo con el tema de las demencias, pues coetánea al Alzheimer. El Alzheimer se define por primera vez, la demencia del tipo de Alzheimer, en el año 1906. El TDAH, la primera descripción de pacientes con problemas de hiperactividad, de control de los impulsos, de inatención, data del año 1902, en la cual Sir George Steele, ante el colegio, la Real Academia de Médicos de Inglaterra, realizó una serie de conferencias que luego se tradujeron en 2 artículos en una revista que yo creo que huelga comentar su prestigio, que es la revista Lancet. Y estas son nuestras evidencias. Y desde el año 36 conocemos que hay algunos psicofármacos que pueden ir bien para el TDAH. Y desde el 57 tenemos este medicamento. Claro, hablar que es un tema que antes viene el medicamento y luego la patología, traduce únicamente la verdad. Una falta de rigurosidad, una falta de información y, sobre todo, lo que a mí más me llama la atención, no me oiréis hablar aquí nunca sobre si estamos tratando correctamente bien el cáncer de mama, porque pienso que aquellos fármacos que se utilizan no soy un experto. En cambio veo que hay gente que nunca ha visto un paciente en su consulta, ni mucho menos un paciente con TDAH, o gente que dice que bueno, que a veces receta cosas para que el paciente calle y se vaya antes, y luego pontifica sobre lo que hacemos gente que dedicamos horas de nuestra vida a intentar pensar en cómo mejoramos condiciones y cómo mejoramos situaciones clínicas del día a día. Por supuesto. ¿Realmente son tan adversos los efectos colaterales del tratamiento farmacológico del TDAH? Pues claramente es un tratamiento farmacológico que ya nos gustaría que los medicamentos que utilizamos para la esquizofrenia o los medicamentos que utilizamos para la depresión se toleraran también. Son fármacos que en términos generales se toleran bien. Que yo sepa, ninguno de estos medicamentos se venden en supermercados y uno va y lo coge de la estantería. Tienes que tener un diagnóstico claro y consensuadamente con la familia, con el chico, porque también es muy importante, aunque no tenga 18 años, que tenga 14, que tenga 12 años, que él sepa lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Lo más habitual es que suelen dar pues, a veces dolor de cabeza, que puedan disminuir el apetito, que puedas tener un poco de boca seca, a veces molestias gástricas con algunos medicamentos, con la atomoxetina, como una sensación del estómago un poco más, no sé, como una cierta incomodidad en ese sentido. Y nada más.
Es verdad que hay pacientes que pueden tener efectos secundarios como mucha ansiedad, o una bajada del estado del ánimo, o tener más irritabilidad, o no dormir. Claro, esos son efectos secundarios que tiene que controlar el médico. Y también sabemos que en cuanto los retiramos el medicamento, eso desaparece. Pero por eso tenemos un control médico. Ya me gustaría a mí tener medicamentos que no tuvieran efectos secundarios. Todo en la vida tiene un cierto coste. Pero, insisto, no son ni de largo medicamentos utilizados en el ámbito de la salud mental o en el ámbito de la medicina que tengan unos efectos secundarios que nos limiten el manejo. Hoy día lo que sabemos claramente es que tenemos que descartar que esa persona que va a recibir un tratamiento con estimulantes o con atomoxetina, descartar, insisto, que no tenga problemas cardiovasculares. Es lo único que tenemos que descartar. No tenemos otras limitaciones serias que hagan que no podamos hacer el tratamiento. Porque ¿qué pasaría si ahora todos estos pacientes que reciben medicación, a raíz de declaraciones como estas, dejaran de medicarse? ¿Qué pasaría? Bueno, pues tenemos ejemplos muy claros en la historia. Hace unos años, a raíz de resultados de algunos estudios, se observó que los antidepresivos podían incrementar la ideación o las ideas de suicidio. Y eso creó una controversia. Rápidamente se puso un warning, se puso una alerta de que no se recetaran antidepresivos a adolescentes. La consecuencia, años más tarde, fue que se incrementó los intentos de suicidio y las muertes por suicidio después de esta retirada. Esto realmente pues fue dramático. ¿Qué sucedía? Que los estudios previos no habían sido correctamente diseñados para evaluar la ideación suicida. La depresión, por sí, tiene como síntoma asociado la ideación suicida. Bien, ¿qué pasaría? Pues pasaría que en muchos pacientes la evolución sería muy mala y pasaría que habría consecuencias muy negativas en muchos de estos pacientes. Insisto que el tratamiento del TDAH no es únicamente un tratamiento con fármacos, es un tratamiento que engloba terapia psicológica, cognitiva conductual, información, psicoeducación a padres. Existen esas otras terapias en mujeres embarazadas que no podemos dar, a lo mejor psicofármacos, esperamos y hacemos tratamientos psicológicos que pueden minimizar los síntomas esos del TDAH. Los estudios genéticos me imagino que pueden ayudarnos en el momento de diagnosticar el TDAH y también diferenciarlo de otras patologías. Hoy día, matizando la pregunta, hoy día los estudios genéticos no tienen todavía una capacidad de diagnóstico y es muy probable que no la vayan a tener. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales son enfermedades que se denominan multifactoriales, en la cual no hay un único gen que derive en esa patología. No son lo que se llaman enfermedades monogénicas, como algunos problemas musculares, que la alteración de un gen da una alteración concreta en una proteína y eso es lo que causa la enfermedad. Aquí son un conjunto amplio de genes que pueden mostrar variaciones con respecto a la población que no tiene TDAH y eso conferir un mayor riesgo de tener TDAH. ¿Qué nos dicen los estudios genéticos? Los estudios genéticos lo que nos informan es de el 100% de las causas del TDAH, alrededor del 76% son debidas a alteraciones o modificaciones en los genes que nosotros tenemos y que el resto, más del 30%, son debidas a causas ambientales, como por ejemplo el uso de tabaco durante el embarazo. Los estudios genéticos en el futuro próximo nos pueden ayudar, por ejemplo, a hacer una medicina más personalizada, a que nosotros pudiéramos de alguna manera predecir qué paciente va a tener un mejor o peor resultado con un determinado medicamento o incluso predecir algún efecto secundario. Sería muy interesante saber quién va a ser el que va a perder más o menos peso, o sería interesante saber a quién le va a producir o no alteración en el sueño, igual que existe en otras áreas de la medicina. Bien, nos encanta lo bien y lo claro que habla el doctor Ramos Quiroga. Vamos a seguir hablando con él y también con Ana López Campoy enseguida, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Diuen que jo trencava tot, diuen que no en tenia res, diuen que era esgotador,
això que deien res no m'agradava fins que vaig saber per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Puc anar on vulgui anar, puc córrer al teu costat, puc ser molt especial i també et puc estimar. Puc fer el que em proposo, puc esforçar-me com tu, puc aprendre i canviar i agafar-te de la mà. De tot això que deien res no m'agradava fins que vaig saber per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà, per omplir un oceà, per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Totes les gotes són necessàries per omplir un oceà. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa TDAH Evidencia Científica, programa producido por TDAH Vallés, ya lo sabéis. Seguimos con el doctor Ramos Quiroga, con Ana López Campoy, presidente de TDAH Vallés. Antes de seguir con la entrevista al doctor, tenemos algunas reacciones más que han querido entrar por teléfono a raíz de todo lo que ha acontecido, todas las declaraciones que recogió Programas Salvados de La Sexta. Bueno, tenemos en primer lugar a María Jesús Tapia, es presidenta de la Asociación APIDA de Tarragona, la tenemos al teléfono. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Óscar, qué tal? Muy bien, María Jesús, gracias por entrar por teléfono aquí en nuestro programa TDAH Evidencia Científica. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es bueno, tu valoración después de todo lo que ha pasado, estás al corriente seguro, en el programa Salvados de La Sexta. ¿Qué opinas? Bueno, mi valoración es desastrosa, ¿no? Porque que se ponga en tela de duda hoy en día todavía el TDAH con la evidencia científica que hay, me parece desastroso. Además que mezclan el tema de medicaciones, vamos, esto es mezclar las churras con las meninas, ¿no? Creo que estuvo todo fuera de lugar y de tono. La verdad es que como asociación me he sentido muy enfadada y bueno, he hecho varias protestas a Programas Salvados y al doctor Gavilán. Muy bien. Oye, nosotros aquí en el programa estamos, también hemos hecho eco de esta y tenemos aquí con nosotros al doctor Ramos Quiroga, que además nos ha explicado, argumentando y con evidencias científicas, como decimos nosotros, todo este tema, rebatiendo todo lo que se dijo en el programa Salvados. Yo no sé si quieres aprovechar que le tengo aquí conmigo para plantearle alguna pregunta al doctor. Bueno, pues buenas tardes, Tony. Ya me Hola, conoces, María soy Jesús. Chus de Tarragona.
Bueno, pues yo lo que te quería preguntar, si es admisible que la salud mental esté en manos de los médicos de atención primaria, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Un momentito, doctor. Gracias, María Jesús. Te despedimos y te Vale. contesta ahora enseguida en el programa el doctor Ramos Quiroga, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Tony por estar ahí, porque los afectados de TDA están en buenas manos y gracias a profesionales como él tenemos hoy en día los estudios y tenemos de gran avance sobre el TDAH. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Doctor. Pues nada, primero agradecer las palabras de María Jesús. A ver, la salud mental, vista como en la rama, digamos, de adultos, sí que es cierto que a nivel de la atención primaria tienen un papel muy importante. Hoy día los médicos de atención primaria tienen un buen conocimiento de cómo tratar la depresión, de cómo tratar la ansiedad, pero hay determinadas patologías, imaginemos una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que van a requerir un manejo especializado por un psiquiatra, ¿no? El TDAH, en este sentido, pivotaría inicialmente sobre la pediatría. El papel que hoy día va a tener la pediatría, pues depende un poco del contexto y la realidad de cada país. Hay países en los cuales tiene un papel más relevante con respecto al TDAH y en otros tiene un papel menor. Fíjate que incluso no es tanto una división de quién debe tratar el TDAH o no. La guía de práctica clínica, que es un documento realizado por el Ministerio y con el Ministerio de Sanidad y con la Agencia Catalana de Tecnología, y es un documento oficial en el cual se revisó de una manera muy concienzuda la evidencia científica que había respecto a tratamiento, diagnóstico en niños y adolescentes. Pues dejó claro que quien debe diagnosticar y tratar el TDAH debe ser alguien experto en TDAH, alguien que conozca bien la patología. Y, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos ejemplos de muy buenas pediatras que conocen muy bien el TDAH y que están absolutamente capacitadas para tratarlo e incluso diagnosticarlo. Eso, probablemente, si hiciéramos una cosa general, no es la realidad que sucede en el resto de España. Pues que básicamente porque hay una escasa formación en psiquiatría infanto-juvenil, seguramente, dentro del ámbito a lo mejor de la pediatría todavía, y hay una escasa formación en concreto sobre el TDAH, tanto en médicos de adultos como en médicos pediatras en el ámbito de la atención primaria. No es muy conocido el trastorno en ese entorno, pero fíjate que en cambio tienen un papel importantísimo en la detección. ¿Por qué? Pues porque en España, afortunadamente, y gracias al sistema público de salud que tenemos y universal, y digo tenemos porque no sé si lo tendremos en el futuro, tal y como van las cosas, pero lo tenemos hoy día, todo niño tiene revisiones anuales y fácilmente, y así lo ponen de manifiesto pues asociaciones de pediatría, con una serie de preguntas, tú puedes observar que la evolución de aquel niño no es buena, que hay algo que está fallando académicamente, conductualmente, pero eso mismo sucede incluso con el autismo. Hacer una pequeña exploración y ver si hay autismo y derivarlo entonces a un profesional de la psiquiatría infanto-juvenil, pues podría ser tremendamente útil. Y yo creo que hay que implicarlos sobre todo en la detección y el conocimiento. Ellos tienen que tener un conocimiento. El 5 o 6% de su población que van a ver, ellos van a ver a todos los niños, tienen esta patología. Y es importante porque parece, y les gusta banalizar a algunas personas con que todos los niños son movidos. Evidentemente que todos los niños son movidos. Eso es una característica de la infancia. No estamos hablando de eso. El TDAH no es eso. El TDAH es un exceso en la capacidad de autocontrol. Ellos tienen una limitación muy marcada en la impulsividad, muy marcada en su hiperactividad motriz y en el déficit de atención. Pero es que el TDAH se asocia claramente, por ejemplo, a problemas de obesidad. Sabemos hoy día que el TDAH tienen alterados con mucha frecuencia, por ejemplo, el sueño. Eso se relaciona también con alteraciones en la dieta y en la obesidad. Sabemos, por ejemplo, que niños que tienen epilepsia tienen más frecuencia de TDAH. Eso es importante porque el médico de atención primaria, el médico de pediatría, puede hacer realmente un despistaje y derivarlo a una unidad especializada. Bien, pues ahí está la respuesta
para nuestra amiga de Tarragona. Yo aprovecho para deciros que, aparte de llamadas telefónicas, que vamos a tener alguna más esta tarde, podéis estar opinando también en las redes sociales, comentando todo nuestro programa. En Twitter, por ejemplo, podéis utilizar nuestro... Bueno, no tenemos un hashtag todavía, lo tendremos para los próximos programas, pero de momento nos pueden citar en nuestra cuenta, que ya sabéis que es @tdhvalles. Esa es nuestra cuenta, nos podéis citar en vuestros tweets, podéis opinar y podéis dar dimensión a todo lo que aquí estamos hablando en este programa, también en las redes sociales. Pues antes de seguir vamos a dar paso a esta siguiente llamada. Tenemos al teléfono a Ana Usó. Ella es madre de un chico de 17 años afectado por TDAH. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que, bueno, muy emocionada de poder hacer una pregunta al doctor Ramos, una persona a quien tengo gran admiración, y bueno, aquí estamos. Perfecto, pues ahora te doy enseguida paso para que puedas plantear la pregunta al doctor, pero antes de nada me gustaría preguntarte tu reacción, tu opinión, qué valoración puedes hacernos del programa Salvados del pasado 7 de abril. Ya sabes que allí se hicieron algunas afirmaciones que no nos han gustado mucho. ¿Qué opinas de todo esto? Pues no, sinceramente no. Particularmente como madre de un chico de 17 años me siento totalmente ofendida, insultada, y la verdad me sabe muy mal, pues precisamente por entidades como son TDAH y el resto de asociaciones, que detrás de muchos años de lucha salga un personaje así para deshacer toda su labor. La verdad es que sí, da pena, pero mira, por lo menos tenemos a gente de reconocido prestigio como el doctor Ramos Quiroga, que durante toda esta tarde en nuestro programa nos está argumentando todo lo contrario. Por cierto, te dejo ya al doctor para que le hagas alguna pregunta, Ana. Bien. Adelante. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, doctor, a mí me gustaría saber qué tipo de formación se está impartiendo a los profesionales médicos sobre el trastorno desde la administración. Muy bien. Ana, pues enseguida te contesta el doctor, te contesta por nuestro programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu llamada. Bien, muchísimas gracias por todo. Gracias Adiós. a ti. Hasta luego. Pues Ana hace una pregunta y toca un tema que es importantísimo, y es una de las cosas que pueden explicar claramente por qué hay un tan amplio desconocimiento dentro de la medicina general respecto al TDAH. Sucede que la cantidad de minutos que recibe de formación un estudiante de medicina sobre el TDAH actualmente ha mejorado. Y hoy día en las facultades de medicina es una de las áreas que se imparte. Hablamos sobre el TDAH, sobre el autismo y otras patologías. Si esto nos trasladamos a hace exactamente 30 años, veríamos que ocupaba muy poco espacio, o no ocupaba ningún espacio dentro de la formación de médicos en nuestro país. Y eso es algo que genera un amplio desconocimiento. El problema es que una vez que uno sale de las facultades, uno tiene que continuar su formación continuada. Y esto es un grave problema, de que hoy día el Sistema Nacional de Salud y las instituciones públicas no facilitan que el médico pueda continuar su formación, no generan cursos avalados por estas instituciones de tal manera que el médico pueda asistir. Y por contra, el médico se forma pues en los congresos nacionales de la especialidad, de psiquiatría o congresos internacionales. Y eso tiene un alto coste para el médico. Un congreso de estos puede costar una inscripción alrededor de 600, 700 euros por 3-4 días de congreso. Y eso es muy costoso para el médico, aparte de todos los traslados. Vamos a hablar de... Perdona, antes, Ana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, a través Levantabas la mano. de Twitter, Sí. de nuestro hashtag TDAH, también nos ha llegado una pregunta para el doctor Ramos. Concretamente es cómo se controla que los afectados que llevan muchos años medicados no les esté pasando factura el medicamento. Esto es algo que además está muy bien estudiado. Hay publicaciones de primer
rango y el primer nivel científico, como la revista JAMA, que es la revista oficial de la Asociación Médica Americana, que claramente demuestran, cogiendo millones de personas de la población general y estudiando a aquellos que han recibido versus los que no han recibido tratamiento, por ejemplo, a nivel cardiovascular no se observa ningún tipo de riesgo superior. Fíjense que si esto fuese así, con más de 20 millones de personas en todo el mundo que han recibido tratamiento, tendríamos, ¿no?, una explosión de unos efectos gravísimos, de unas situaciones, y esto no sucede. Y hoy día tenemos estudios a 33 años de seguimiento de personas que han estado con tratamiento y no se observa unas alteraciones a nivel, por ejemplo, cardiovascular o en otra esfera. Esto claramente, y además en el día a día lo vemos, pacientes que vienen con 10 años, 15 años de tratamiento. ¿Por qué llevan tanto tiempo? Pues porque simplemente lo requieren por la gravedad de sus síntomas y la situación clínica que tienen. Otra cuestión también a comentar es que ya hemos comentado en anteriores programas que estamos, a través de la Federación Española y a nivel mundial, estamos solicitando a la OMS que se reconozca un Día Mundial del TDAH. Sí. A día de hoy, y a falta de 2 meses para un congreso mundial que se va a celebrar en Milán y en el cual se va a hacer entrega oficial de esta solicitud por parte de la Federación Española, tenemos que decir que no estaremos tan equivocados a nivel mundial, estamos hablando, cuando tenemos más de 90 federaciones de todo el mundo, más de 2 que representan a yo no sabría decirte el número de personas que están representadas, pero tenemos de Australia, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Canadá, Estados Unidos, tenemos de Costa Rica, de Croacia, tenemos de Grecia, de Holanda, de Hungría, de Chile, Perú, Indonesia, Jamaica, Malta, México. No podemos estar tan equivocados, no podemos estar tan engañados los padres, aquellos que estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos, aquellos que estamos afectados, cuando hay tantísimo movimiento a nivel mundial que está apoyando esta petición, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo aquellos profesionales, yo no tengo la relación de profesionales que se han adherido a título personal, pero son muchísimos a nivel mundial, ¿no? Por cierto, un saludo también a la gente que nos ve, porque lo sabemos, a través de nuestro canal de YouTube, desde la América Latina. También, por supuesto, un saludo a todos ellos. Hablando de esta incidencia a nivel mundial, sabemos que se empieza a diagnosticar el TDAH en la edad infantil, en la adolescencia también en algunos casos, pero ¿qué incidencia puede tener a nivel mundial ahora mismo este trastorno? Pues ¿Tenemos algún dato? Eso es algo que está bien estudiado. En el año 2007 se publicó un metaanálisis que es un análisis de más de 100 estudios que se habían hecho a nivel mundial, Sudamérica, América del Norte, Asia, Europa, etcétera, evaluando cuál es la frecuencia del TDAH en niños y adolescentes de la población general. Y el resultado fue claro, el 5,27% tenían un TDAH. Las variaciones que pueden haber de un estudio a otro pues tienen que ver más con la metodología que se ha utilizado, pero la media encontrada a nivel en todo el mundo era en torno al 5,5%, 5,20 y algo por ciento. Con lo cual, eso concuerda con los datos que se van teniendo a nivel nacional, Claro. de que entre el 5 y el 6% de los niños de la población general tienen TDAH. No sé si hay alguna otra pregunta por Twitter, porque estamos llegando ya al final del programa, Ana. Si no, las podemos dejar No tenemos nada. para Yo ir creo que contestando sea- en próximos programas. Bien, lo decíamos al principio del programa, el doctor Ramos Quiroga es coordinador del programa de TDAH del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. A mí me gustaría que aprovecháramos este programa para que nos explicaras, los profesionales que formáis parte de este programa, qué es lo que hacéis. Pues nuestra misión y nuestra función principal es mejorar la calidad de vida de aquellas situaciones clínicas que nos presentan los pacientes con TDAH. Es un programa que se originó en el año 2002. En aquel momento fue pionero en el sentido que incorporaba también una rama, una parte del programa que atendía a adultos con TDAH. En el programa atendemos a niños, adolescentes y adultos con TDAH, como decía, y aparte de la atención clínica, el intentar mejorar la situación que nos presentan los pacientes, intentamos conocer más sobre el TDAH, fruto de las investigaciones. Y me gustaría aquí, pues también, ya que es un programa
que sé que tiene una buena repercusión en torno a los pacientes con TDAH, pues agradecer toda la colaboración. No podemos hacer estudios si no tenemos colaboración de nuestros pacientes. Y gracias a su colaboración altruista, pues hemos encontrado, en algunos casos por primera vez a nivel internacional, determinados sistemas de neurotransmisión o determinados genes que se han asociado por primera vez al TDAH, como todo el ámbito del complejo SNER, que es un complejo de proteínas complejo, como valga la redundancia, o otras proteínas que puedan estar implicadas con el TDAH, como la trofilina 3, que es otro tipo de proteína de reciente conocimiento en el TDAH. También hemos hecho estudios de neuroimagen que nos han puesto de manifiesto cómo los pacientes con TDAH tienen, incluso en determinadas áreas del cerebro, una disminución en el grosor del córtex de nuestro cerebro, de la capa cortical del cerebro, y están en áreas clásicamente típicas en el mantenimiento de la atención o en el control de los impulsos. Por otra parte, hacemos estudios también farmacológicos para intentar conocer si hay nuevos fármacos que nos pueden ser útiles. Sabemos que no todos los pacientes responden bien al tratamiento farmacológico. Hay un 30% de pacientes que hoy día no responden, por ejemplo, a metilfenidato y que van a necesitar un tratamiento con atomoxetina, o al contrario, alrededor del 30% pues tampoco responden bien a atomoxetina. Y por eso necesitamos nuevos fármacos, nuevas terapéuticas. Y otra rama de trabajo muy importante para nosotros es la investigación en el área de tratamiento psicológico. Nuestro grupo, por primera vez a nivel mundial, pues publica este año un estudio en el cual hemos encontrado que el tratamiento psicoeducativo en adultos es igual de eficaz que un tratamiento cognitivo-conductual. Y eso es muy bueno de cara a implementar terapias grupales en centros públicos. O en estos momentos, por ejemplo, llevamos una investigación pionera, ya que no hay estudios con este formato a nivel mundial, con el tratamiento psicológico cognitivo-conductual a nivel grupal, en grupo, para adolescentes con TDAH y también para adolescentes con TDAH que además tienen problemas de dependencia al cannabis. Es un poco las áreas que hacemos. Y otro ámbito que a nosotros especialmente pues, nos ha ocupado durante estos últimos 2 años es lo que tiene que ver con las repercusiones negativas del TDAH. Fracaso escolar, pues el Hospital Vall d'Hebron tiene un amplio programa en el cual intentamos ver qué aspectos psicopatológicos se asocian al fracaso escolar. Otra rama es todo lo que tiene que ver con los accidentes de tráfico y la siniestralidad en el mundo de la conducción de vehículos, y con lo cual colaboramos para estos 2 programas con la Generalitat de Cataluña para llevar a cabo estos estudios epidemiológicos, y en el caso del de fracaso escolar también con la Fundación La Caixa, que ha dado una beca pues, para poder llevar a cabo estos estudios. Perfecto, pues labores, por supuesto, importantísimas las que realizáis en el programa de TDAH de la Vall d'Hebron, del Hospital Universitario. Hemos llegado ya, de hecho, al final de nuestro programa. Yo te quiero agradecer, primero, a nivel personal y también en nombre de la familia de TDAH Vallés, tu asistencia, tu implicación con nuestro programa y en general con la asociación, y también las gracias en nombre de toda la comunidad de familiares y afectados directamente por TDAH, porque es gracias a profesionales como tú que realmente pues, estas familias se pueden sentir entendidas, por lo menos, y ayudadas de alguna manera. Yo os agradezco la invitación y quisiera también trasladar un poco la seguridad, que las palabras que yo puedo haber dicho, o los estudios que nosotros hacemos, los hacemos en Vall d'Hebron, pero hay muchos centros en España, en Cataluña, que tienen una labor inmensa en el TDAH. Prefiero no nombrar a ninguno para no dejarme a otros, a nadie. Pero desde el norte de España, desde el País Vasco, desde Navarra, desde Galicia, desde Andalucía, en toda España hoy día hay grandes centros de investigación y grandes centros que están atendiendo día a día a chicos con TDAH. Y curiosamente, los equipos quizá más punteros están en centros hospitalarios universitarios en cuanto a investigación, que también están descubriendo cosas en cáncer, cosas en problemas cardiovasculares, en problemas neurológicos, y son gente que trabaja en el TDAH, con lo cual yo creo que el rigor
huelga asegurar que ese rigor está ahí presente en esta gente que trabaja en el Clínic de Barcelona, en el Parc Taulí de Sabadell, en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid. Son centros punteros en otras patologías o en otras especialidades y afortunadamente el TDAH les está ocupando espacio en su investigación. Bien, esto es fantástico, nos quedamos con estas buenas noticias que nos trae aquí al programa el doctor Ramos Quiroga. Aprovecho también para despedirme de Ana López Campoy, gracias también por dar apoyo a este programa. Gracias, nos vemos en la próxima edición. Ana, gracias doctor. Gracias. Con todos vosotros ya sabéis que nos encontramos aquí en próximas ediciones en tdhvalles.tv. Y hasta entonces nos vemos en Facebook y en Twitter. En Twitter nos buscáis por TDH Vallés, ahí nos encontraréis, y en Facebook en el perfil de El Niño Incomprendido. Hasta la próxima.